Buenas tardes, hermanos, que se les bendiga. Buenas tardes. Vamos a dar al estudio orando en el Señor. Amén. Hermano Pedro, si nos puede ayudar en la oración. Amén. Dios bendito, Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por permitirnos haber llegado hasta este lugar, Señor, aprender más de su palabra, Señor. No solamente aprenderla, Señor, sino ponerla por obra. Y estar atentos, Señor, a todo lo que usted nos va a hablar a través de nuestros hermanos, Señor. Habla nuestra mente, nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, Señor, para poder retener todo lo que usted nos va a hablar, Señor Padre Celestial, en su nombre. Le damos gracias, mi Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puede tomar asiento. Bueno, hemos estado hablando acerca de la salvación. Nuestro hermano Pablo vio los primeros 3 puntos de la salvación que vamos a tocar en el día, que son la justificación, la santificación y la glorificación. Esos 3 temas ya nos lo enseñó el hermano Pablo y los estudios que pasaron, y ahora vamos a estudiar la elección, que ocurren, como vamos a ver más adelante, en el tiempo que el Señor, por decirlo así, lo tiene conveniente. O sea, cuando Dios escoge al ser humano a su libre disposición, no cuando nosotros queramos. La justificación, si a modo de resumen, es algo que Dios ya hizo por nosotros cuando nos salvó, nos justificó. La santificación es un proceso que estamos viviendo, pero que lo hace el Señor también. Así es, Señor. Amén. Y la glorificación es algo que viene en el futuro, cuando nosotros ya estemos completamente con el Señor. Amén. Vamos a ser glorificados. Amén. Entonces, por decirlo de alguna manera, en los tiempos que estamos hablando, se podría decir que Dios ya nos justificó, nos está santificando y nos va a glorificar. Y la acción de la elección también ya ocurrió ya. Dentro del tema de la predestinación está la elección que Dios hace de los salvados. En este caso vamos a ver la elección que Dios hace de los salvados y qué pasa también con los que no son elegidos para salvación, porque yo creo que todos aquí entendemos de que no todos los seres humanos vamos a ser salvos. No creo que haya duda en eso, ¿no es cierto? Así es, Señor. Amén. Todos podemos quizás debatir o tener diferentes puntos de vista de cómo Dios nos salva en cuanto a estos temas, pero sería muy herético, muy errado decir de que todos vamos a ser salvos, o todos los seres humanos vamos a ser salvos. Eso no lo demuestra la Biblia en ninguna parte. Que habla más del infierno, por lo tanto, por los demás que del cielo, dando a entender de que hay personas que evidentemente se perdieron. Por lo tanto, la elección no solo es para todo el mundo, sino que es enfocado en algunos seres humanos, y lo vamos a ver en los textos y en las citas que estamos viendo el día de hoy. Esa era la cita que nosotros teníamos que haber leído en nuestra casa, una de todas las que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces vamos a partir diciendo de que Dios es el iniciador de la salvación, no el ser humano. Es Dios a quien se le ocurre hacer las cosas, no solo la salvación, sino que en realidad todas las cosas. Como lo vemos en la primera cita que tenemos hoy, Salmo 115, versículo 3. ¿Qué tiene esa cita? Salmo 115, versículo 3. ¿Alguien la tiene? Si no, póngale el dice: nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. ¿Ya? El salmista está diciendo que Dios es un Dios mucho más grande que nosotros, soberano, rey del universo, que está en lo alto,
que por lo tanto él no tiene que darle explicaciones a nada de las cosas que él hace. Él desea hacer algo y lo hace porque él tiene el control, la autoridad y el poder de hacerlo. Así es, Entonces, Señor. él Amén. si quiere salvar a alguien, por decirlo de alguna manera, lo va a hacer. Y si estima conveniente que esa persona se pierda, también lo va a hacer porque él hace lo que le place. Así es, Señor. Nosotros no tenemos la mente del Señor ni de cerca, por lo tanto nunca vamos a comprender al 100% las cosas que Dios hace. Y quizás nunca vamos a lograr entender, primero, por qué me salvó a mí, segundo, por qué Él no salvó a otros que podría haber salvado, y cuestiones no solo de la salvación, sino que hay muchos temas que el ser humano nunca los va a entender, y que tiene que confiar en que Dios está en los cielos, y que Él en definitiva hace lo que se le place. Así es, Y Señor. no tendríamos nosotros a veces, lamentablemente nos quejamos con el Señor tratando de pedirle explicaciones sin entender de que Dios es un Dios soberano, que como dice el texto, hace lo que Él estima conveniente. Y eso también, por supuesto, es en relación a la elección. Él elige al que Él quiere elegir. Y vemos que Dios eligió crear al hombre, porque Dios no tenía la necesidad de crearnos a nosotros. Dios no tenía esa necesidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en la eternidad estaban bien, estaban perfectamente, podían seguir existiendo así sin ninguna dificultad. Él decide en su voluntad crear al ser humano, pero no que el ser humano, no que Dios se haya visto obligado a crearnos a nosotros, sino que Él por pura gracia decide en su voluntad crearnos a nosotros. Y después viene el plan de salvación, o quizás antes del plan de salvación, pero a lo que voy es que es iniciativa del Señor crearnos a nosotros. Dios eligió crear el universo, Dios eligió, Él no tenía la necesidad de hacerlo, ese es el punto que voy yo. No tenía la necesidad de crearnos, pero Él lo decidió así. Y por supuesto, después de que el hombre pecó, después de que Dios creó el universo, el sol, la estrella, como lo vemos en Génesis capítulo 1, nosotros empezamos a ver cómo Adán y Eva pecan en el huerto del Edén, Dios los destituye y empieza, por decirlo de alguna manera, si es que se puede decir así, el plan de salvación. Y Dios elige enviar a su Hijo, como dice 1 de Juan, capítulo 4, el versículo 9 y el versículo 10. ¿Qué tienes? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Amén. Entonces, en lo que consiste el amor de Dios no es en que nosotros le hayamos amado al Señor, por lo tanto Él envió a su Hijo, sino que el texto dice que Él envió a su Hijo porque Él nos amó. O sea, Dios nos amó primero y Él decidió enviar a su Hijo, y ahí a ese amor que Dios nos da al enviar a su Hijo nosotros le respondemos. Ya vamos a ver en los estudios más adelante cómo es que nosotros le respondemos, pero el punto esencial en este estudio es que es Dios quien elige, Dios es el que escoge, Dios es el que desde su propia voluntad decidió enviar a su Hijo, Dios decidió crear el universo, Dios decidió crear el mundo, Dios escogió, no nosotros, fue Dios el que tomó la iniciativa. ¿Amén? Amén. ¿Preguntas sobre esta primera lámina? ¿Preguntas, acotaciones, correcciones? Si no, vamos a pasar a la segunda. Entonces, ya dijimos que Dios creó el universo, pero a grandes rasgos vamos a empezar a ver a quién ha escogido Dios. Primero dice que Dios escogió crear el universo, y dentro de todas las personas que había, Dios elige crear a Abraham. Perdón, a un hombre como Abraham. Eligió a un hombre como Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Amén. Entonces Abraham estaba viviendo en otra tierra extranjera, que no era del pueblo de Israel, ni que es actualmente el pueblo de Israel, y Dios escogió a Abraham desde los gentiles, desde un pueblo pagano. Elige a Abraham y le dice: vete de donde tú estás viviendo, que yo, no
dices tú, sino que yo de ti voy a hacer una gran nación. Ya Dios escogió a Abraham. Amén. Anteriormente a Abraham Dios había escogido a otras personas. Dentro de la descendencia desde Adán hasta Abraham tenemos muchas personas que existieron en su descendencia, fueron llegando, pero Dios en este punto, y es lo que quiero resaltar, es que eligió a Abraham. Después de haber elegido a Abraham, eligió una nación completa, como Israel. Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 y 7. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eres el más insignificante de todos los pueblos. Amén. Entonces Dios escogió a Abraham, Abraham tuvo un hijo, ese hijo tuvo otro hijo, y desde ese hijo nacen 12 tribus que crean una nación completa. Pero existían otras naciones, no solo existía la nación de Israel, los cananeos, los fereceos, los jebuseos, pueblos de otras partes del mundo que empezaron a formarse en China, a lo mejor en el África, en distintos lugares del mundo, en distintos tiempos de la historia, existieron distintas naciones. Pero como le dijo el hermano Mateo, Dios eligió a la nación de Israel. Por ninguna cualidad que ella haya tenido en especial, al contrario, dice, no te eligió por ser una gran nación, sino que tú eras la nación más pequeña de las que yo podría haber elegido. Había naciones que tenían a lo mejor un desarrollo más grande, pero Dios en su misericordia eligió a Israel. A ese pueblo escogió Dios. Y justamente el día, mientras trabajamos, escuchaba una canción con el hermano Miguel no sé de qué artista, un rap, que hablaba de que Dios tiene un cuidado especial con sus elegidos, ¿no es cierto? Sí. Dios cuidó a Abraham en toda su trayectoria hasta llegar a donde el Señor lo quería enviar. Dios cuidó al pueblo de Israel en su vida de Egipto, lo protegió en la misma conquista de las tierras prometidas. Dios los protegió, siempre los ha protegido. Siempre ha sido así, Dios con Israel, ha tenido un cuidado especial. Y la canción decía como que, no quiero ser tan dogmático, pero decía que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, había maldecido a Israel. ¿Se acuerdan? Sí. Lo había maldecido desde sus vísceras. De su vientre, sí. Dijo desde mis vísceras, algo así, te maldigo, pueblo de Israel. ¿Y de qué murió? De cáncer. De cáncer, ¿no es cierto? Por la misma parte donde él había maldecido a Israel, él termina muriendo. Y ahí el cantante decía que Dios tiene un cuidado con el pueblo de Israel. Porque Dios lo escogió. Y lo sigue escogiendo, no es que lo escogió y después se apartó y ya no lo va a tomar más en cuenta. Dios sigue con el pueblo de Israel y seguirá, porque ya lo escogió ya. Lo mismo que a la descendencia de los demás pueblos que Dios no escogió. Dios ya escogió a Israel y no va a escoger otro. A eso voy. ¿Se entiende? Después dice, no solo a Israel, sino que dentro de Israel eligió a una tribu, como la tribu de Judá. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 4. Dice, pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. Porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre. Y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí, para ponerme por rey sobre todo Israel. Amén. Entonces, en el texto que le dio hermana Claudia está hablando un rey, el rey de Israel, diciendo que Dios lo escogió a él como rey, pero que aparte escogió a la tribu de Judá, que es de donde él venía, porque de la tribu de Judá iban a ser Jesús, el Salvador del mundo. Entonces Dios tuvo también otro cuidado especial, no solo con el pueblo de Israel en general, sino con una tribu en particular que era la tribu de Judá, de donde iba a venir el Mesías. Ahora, los propósitos de Dios son, nosotros no los vamos a entender completamente, pero quiero decir de que Dios escogió a Judá para traernos al Mesías, la misma descendencia que iba a pasar por David, el rey que estaba hablando. No a todos los escoge para el mismo propósito.
Por ejemplo, nosotros nos escogió para que fuéramos padres, por decirlo así, del Mesías, porque el Mesías ya vino. Nosotros nos escogió con otros propósitos, lo mismo que Israel, con otros propósitos, que al final van a terminar en el mismo punto, la salvación de aquellos que se pueden perder. Pero Dios tiene elecciones para distintos propósitos. A ese es el punto que voy yo. Dios tiene elecciones para distintos propósitos. Eligió a Abraham para que saliera de su tierra, formara una nación, eligió la nación, de la nación eligió una tribu, y de la tribu eligió a un rey como David. Jesús elige a sus discípulos. Otra vez, Dios eligiendo. Jesús elige a sus discípulos, que era la cita que teníamos en el día de hoy. ¿Quién puede leer la cita de Juan, capítulo 15, el versículo 16? ¿Quién tiene esa cita? Yo. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Amén. Entonces, el texto es claro en decir todo lo que nosotros estamos diciendo. Ella ocupa la palabra más específica. No me eligieron ustedes a mí, me está hablando sus discípulos, sino que yo los elegí a ustedes. ¿Para qué los eligió? En este caso en el que leyó el hermano Jonathan, es para que llevaran fruto. La elección de los salvados los va a los salvados llevar a distintos propósitos. Uno de esos es llevar fruto. Otro de esos es predicar el evangelio. Otro propósito es que seamos santificados, como lo leyó y nos estudió el hermano Pablo. Otro propósito es para que nosotros prediquemos el evangelio y otras personas más crean en Jesucristo. Entonces, insisto, la elección de Dios para los salvados tiene distintos propósitos. Entre ellos, el que mencionó nuestro hermano Jonathan, para que nosotros llevemos fruto y la gente vea en nosotros a Jesucristo. Ese es uno de nuestros propósitos, glorificar a Dios para que Dios sea manifestado aquí en la tierra. Amén. Entonces Dios eligió a Abraham, Dios eligió a Israel, Dios eligió a Judá, y ahora vemos que Dios eligió a sus discípulos. Y por lo tanto, la historia no va a cambiar, no tenemos por qué torcer la mano y vamos a decir ahora somos nosotros los que escogemos a Dios. Dios siempre ha escogido, desde el principio de la eternidad, Él es el que decide escoger a personas, a naciones, lo vamos a ver aquí, a otras entidades como una ciudad, como un monte, como un tiempo. Ya se queda claro a lo largo de la Biblia es que Dios es el que escoge. Amén. Amén. Dios es el que elige. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y ahí vemos que Dios eligió una ciudad como Jerusalén para edificar un templo. Dios eligió un monte para que esté en ese monte el templo. Dios eligió un tiempo. Jesucristo podría haber venido en el año 2000. ¿Sí o no? ¿Podría haber sido así o no? Amén. Sí, pero eligió venir en el año 0 de nuestro tiempo. Nacer en ese día. Eligió a la Virgen María para que lo concibiera. Dios podría haber hecho muchas cosas, pero Él eligió de la forma en que lo ha hecho y en el tiempo en que lo hizo. Amén. Amén. Pero es Dios el que elige. Eso lo demuestra la palabra del Señor. ¿Preguntas, consultas sobre esta diapositiva? ¿Ninguna? Hermano Juan Pablo, yo Dígame. el otro día leyendo precisamente el libro de Génesis me he dado cuenta de que, como usted decía, Dios escogió a estos varones y también que eran varones que no eran perfectos, que muchos cometieron errores y faltas quizás, como uno podría decir, graves, pero aún así Dios los escogió y los cuidó y los protegió. Y así también con nosotros, aunque a veces les fallamos, Dios nos sigue cuidando y protegiendo por su misericordia y por su amor. Amén. Estamos hablando de que Dios elige, por ejemplo, a Abraham, que mintió, que pecó, que se equivocó, que tenía fe, era el padre de la fe, pero que tenía un montón de errores. David era un asesino, por decirlo de alguna manera. Todos los elegidos por el Señor han sido más malas que buenas personas, por decirlo de alguna manera. Judas lo traicionó, aunque no era elegido para la salvación. Pedro lo negó. Todos los discípulos que estuvieron con él, los años de ministerio, lo negaron. Pero Dios igual lo escogió porque no, ya lo vamos a ver, no es de acuerdo a nuestras actitudes o alguna cosa que nosotros hayamos hecho. Entonces, la salvación, la elección de los salvados está dentro de la predestinación que Dios hace de los seres humanos. Dios les da un destino a las personas.
es lo que es la predestinación, que Dios nos da a nosotros un destino final. Entonces Dios le da un destino al hermano Abraham, Dios me dio un destino a mí en la eternidad, y dijo el hermano Abraham, va a terminar en ese lugar. El hermano Juan Pablo va a terminar en ese lugar. Va a hacer esto, va a hacer esto otro. Insisto, volviendo al primer punto, si nosotros caemos en alguna pregunta o en alguna ignorancia, es por el beneplácito de la voluntad del Señor, porque Él está en los cielos y hace lo que se le place. Así es, Entonces, Señor. la elección de los salvados está dentro de la predestinación que Dios hace de nosotros. Y aquí es donde quiero empezar, por decirlo de alguna manera, a ahondar un poco más profundo, porque aquí es donde las iglesias en general tienen división en cuanto a lo que se cree. Nosotros creemos, la Iglesia Cristiana Pentecostal, esto es un, por decirlo así, como hemos dicho otras veces, es un estudio de las doctrinas básicas de nuestra iglesia, porque esta iglesia cree. Usted va a ir a la iglesia de al lado y van a creer otra cosa a lo mejor, pero esto es lo que nosotros creemos que estamos siendo y tratando de ser lo más apegados a la palabra del Señor. Si en algún punto nos equivocamos, no es porque no hayamos sido diligentes en el estudio, sino porque simplemente no se nos ha abierto quizás en ese sentido la mente para comprenderlo todo, porque no podemos tampoco decir nosotros somos infalibles y no nos equivocamos en ningún punto, porque a lo largo de toda la historia las iglesias se han dividido por estos mismos puntos porque han tenido diferencias. Si todas las iglesias creyeran exactamente lo mismo, entonces lo más probable es que no habrían tantas iglesias. Pero como la iglesia y los seres humanos tenemos distintos puntos de vista de acuerdo a alguna teología o pensamiento teológico, es que se terminan dividiendo. En este punto es donde empiezan a haber divisiones dentro de la iglesia. En cómo es que nosotros reaccionamos a la elección que Dios hace. O cómo es la elección que Dios hace. La elección, nosotros creemos que Dios hace, es antes de que nosotros creamos Jesucristo. O sea, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Sabiendo lo que usted iba a hacer, Dios ya lo escogió. No es que usted haya puesto primero su fe y después de que usted puso su fe, Dios lo escogió. No. Es antes de que usted pusiera su fe. Y eso lo leemos en una de las citas en Hechos capítulo 13, versículo 48. ¿Qué es así? Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Amén. Entonces, Pedro visitando a la casa de Cornelio, cuando se empiezan a convertir los primeros gentiles, creen en Jesucristo. Aceptan a Jesucristo como su Salvador, reconocen su pecado, y dice el texto, creyeron todos los que estaban, ¿qué dice? Ordenados para salvación. O sea, las personas que creyeron en Jesucristo en esa casa ya estaban ordenados para salvación, desde antes de que ellos creyeran. ¿Se entiende eso? Así es, Señor. Y lo mismo dice Juan capítulo 10 del versículo 26 al 29. ¿Quién tiene esa cita? Pero ustedes no creen porque no son de